Esposa humilla a su marido por llegar tarde sin saber que él preparaba su fiesta sorpresa. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El sonido del despertador vibró en la mesita de noche a las 5:30 de la mañana, apenas audible, como si hasta él supiera que tenía que ser discreto. Andrés abrió los ojos en la penumbra y lo apagó con rapidez, procurando no hacer ruido. No por miedo, sino por costumbre. Se levantó despacio, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos, y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera, sacó los huevos del refrigerador, cortó pan, preparó el sartén con la misma precisión de alguien que ha repetido ese ritual miles de veces. Cada gesto era medido, casi invisible. Mientras batía los huevos, oyó cómo Lucía se movía en su cama. Era una niña de sueño ligero, voz suave como la de su padre. «Papá, ¿ya es hora?», se escuchó desde el pasillo. «5 minutitos más, mi amor», respondió Andrés con una sonrisa. Aunque nadie lo viera. Preparó la lonchera de Lucía con galletas en forma de estrella y una nota escrita a mano: «Eres luz. Hoy será un gran día. Te amo». Detalles que pasaban desapercibidos para Elena, pero que él cuidaba con el alma. A las 6 en punto, Andrés subió a despertar a su hija. La peinó con paciencia, recogiendo los mechones con la ternura de quien sostiene algo frágil. Le puso el suéter, ajustó la mochila y bajaron juntos a desayunar. Elena apareció recién a las 6:20. Caminaba rápido, con el gesto tenso, revisando su celular. Se sentó sin saludar, tomó su café y frunció el ceño al mirar el desayuno. «¿Otra vez lo mismo?», murmuró, sin mirarlo a los ojos. «No sabes variar nada, Andrés». Él tragó saliva con disimulo. «Pensé que te gustaban los huevos con pan tostado». «Estás tardando. Últimamente te mueves como tortuga», dijo mientras sorbía su café. «No sé en qué se te va el día». Andrés no respondió. Se volvió hacia Lucía y le sonrió, como si las palabras de Elena no hubiesen existido. «Apúrate, mi amor. No queremos llegar tarde a la escuela». Pero en su mente, una idea se abría paso como una puerta entreabierta: «Solo un poco más. Necesito unas semanas más». Después de dejar a Lucía en la primaria, Andrés pasó por la tienda de telas. Preguntó por manteles blancos, cintas azul marino, servilletas bordadas. Fingió que era para una fiesta infantil, para no levantar sospechas. Luego fue a la imprenta, donde recogió unas invitaciones dobladas con letras doradas: «Acompáñanos a celebrar los 40 años de Elena». Pagó en efectivo, guardó el recibo con cuidado y se dirigió al parque. Sentado en una banca, sacó una libreta negra de su mochila y anotó con letra firme: «Confirmados, 22. Pendientes, 14. Decoración, pedir ayuda a Carmen. Pastel, hablar con el chef del salón. Fotos antiguas, buscar el álbum en la bodega». Todo debía salir perfecto. No por ella, sino por lo que él necesitaba sentir, que lo había intentado todo. De regreso a casa, se detuvo en el supermercado. Aprovechó una promoción de arroz y atún, recortó cupones del periódico. Desde hacía semanas, había dejado de comprar ciertas marcas. Había reducido el uso del gas, del cable, incluso su propio cuidado personal. Todo para poder ahorrar sin que Elena lo notara. A las 7 de la noche, cuando la cena estaba lista y la cocina impecable, Andrés revisó su celular. Ningún mensaje de Elena. Le escribió con cautela: «¿Ya vienes?». No hubo respuesta. A las 9, la puerta se abrió de golpe. Elena entró con la mirada gélida, el bolso colgando del brazo. Lo miró de reojo, dejó las llaves en la mesa con un golpe seco y lanzó una pregunta al aire, como quien escupe un reproche. «¿Y mi cena?». «Está en la estufa, amor», respondió Andrés con una voz que escondía molestia, cansancio y una tristeza que ya se endurecía. Elena sirvió su plato, probó una cucharada y dejó caer el tenedor. «Está frío». Él bajó la cabeza, se acercó para tomar el plato y calentarlo de nuevo, pero ella lo detuvo con un gesto seco. «No, ya déjalo. Olvídalo. Ni para eso sirves últimamente». Andrés respiró hondo. Se obligó a sonreír.
Se dio la vuelta para que no viera el temblor en su rostro. En silencio, volvió a la mesa y guardó la comida sobrante en recipientes. Cuando pasó junto al perchero, su mochila se abrió y unos papeles cayeron al suelo. Elena no los vio, pero Andrés sí. Se agachó rápido y los recogió con disimulo. Eran las cotizaciones del salón, la lista de flores para el arreglo central, la factura de las invitaciones. Mientras Elena se sentaba frente al televisor, Andrés se quedó en la cocina, con las luces apagadas, apoyado contra la pared, abrazando su propio cuerpo. La voz de Elena llegó fuerte desde la sala. Y mañana, por favor, no te desaparezcas otra vez. Me tiene harta que no estés cuando se te necesita. Andrés no respondió. Cerró los ojos, conteniendo el temblor de su respiración. Dentro de sí, una frase se repetía como un eco que lo mantenía firme. Solo un poco más. Solo necesito unas semanas más. Aferrado a esa idea, Andrés subió al cuarto. Entró al baño, se lavó las manos y se miró al espejo. Lo que vio fue un hombre que apenas se reconocía, pero que aún tenía algo que ofrecer, su capacidad de amar. Incluso si ya no era amado. Y ese amor, al menos por ahora, se estaba depositando en un último gesto, una despedida disfrazada de fiesta. Porque no hay mejor forma de irse, pensaba Andrés, que dejando claro que se dio todo. Incluso cuando nadie lo merecía. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las persianas cuando Andrés se volvió a mirar en el espejo. Se ajustó un suéter claro que le daba un poco más de color al rostro, ocultando las noches de sueño interrumpido. Entre las tareas del hogar, los compromisos escolares de Lucía y los preparativos de la fiesta, su cuerpo comenzaba a acusar el cansancio. Pero su rostro permanecía sereno. No había espacio para el agotamiento. No todavía. No mientras todo estuviera por hacerse. Después de dejar a su hija en la escuela, Andrés tomó un autobús rumbo a la colonia Roma. Allí vivía Carmen, su amiga de toda la vida. Llevaban meses sin verse, más por decisión de él que por falta de voluntad de Carmen. Era de esas amigas que sabían cuando no era momento de insistir, pero también cuando estar presentes sin pedir explicaciones. Al recibir su mensaje esa mañana con un simple, «¿Te puedo visitar hoy?», ella respondió al instante. «Aquí te espero con café y galletas». Carmen lo recibió con un abrazo largo, de esos que Andrés no sabía cuánto necesitaba hasta que sus ojos se humedecieron sin permiso. «Ay, mano. No sabes qué gusto me da verte», dijo Carmen guiándolo a la cocina. «Te ves más delgado, pero bonito como siempre». Andrés sonrió, bajando la mirada. Le costaba aceptar halagos. Ya no estaba acostumbrado. Sentados a la mesa, entre el aroma del pan dulce y el café recién hecho, Andrés sacó un sobre de su mochila. Dentro estaban las invitaciones. Las deslizó sobre la mesa con delicadeza, como si fueran algo sagrado. «¿Qué opinas?», preguntó con voz baja. Carmen las tomó con ambas manos. Eran sobrias, pero elegantes, fondo blanco, letras doradas, un lazo azul marino en la parte superior. Leyó en voz baja. «Acompáñanos a celebrar los 40 años de Elena». Levantó las cejas. «Te quedaron preciosas, claro que sí». Andrés tragó saliva, y su voz se quebró. «Ella va a llorar cuando vea esto», dijo con un suspiro. «Sé que va a llorar». Carmen le tomó la mano. No dijo nada. No era necesario. Sabía que esas lágrimas que Andrés imaginaba no eran solo de emoción. Eran de perdón no dicho, de reconocimiento, de un amor que él todavía esperaba despertar con una sorpresa. Y aunque ella no compartía esa esperanza, respetaba la necesidad de Andrés de seguir creyendo. Pasaron casi 2 horas revisando la lista de invitados confirmados, los proveedores del pastel, la música. Andrés hablaba con entusiasmo contenido, como quien planea algo hermoso pero no está seguro de merecerlo. Al volver a casa, el silencio fue su única bienvenida. Elena ya estaba ahí, con el ceño fruncido frente al recibo de la luz. «¿Qué es esto, Andrés?», preguntó con voz dura, levantando el papel. «¿Por qué no pagaste la luz?». «Nos llegó el aviso de corte». Él dejó su mochila sobre la silla, abrió el refrigerador para sacar unos huevos y le respondió sin levantar la voz. «¿La iba a pagar mañana, Elena?».
No me alcanzó esta semana. Pero ya tengo el dinero guardado. ¿No te alcanzó? Repitió ella, burlona. ¿Y en qué se te va el dinero, eh? ¿En tus paseítos? Andrés respiró hondo. Son cosas de la casa, de la escuela de Lucía, tú ya sabes. Elena se levantó de golpe. El rechinar de la silla hizo que Lucía, que hacía la tarea en la sala, se encogiera instintivamente. Antes no se te olvidaba nada. Antes al menos eras útil, lanzó como quien lanza piedras con furia. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Andrés. No respondió. Caminó hacia la habitación con pasos medidos, conteniendo el temblor, sin mirar atrás. La rabia, el llanto, la impotencia. Lucía siguió a su padre con la mirada. Sus ojos grandes lo absorbieron todo, el tono de voz de su madre, las palabras duras, el silencio resignado de Andrés. Nada pasó desapercibido para ella. Esa misma semana, la escuela había citado a Andrés a una reunión con la orientadora. Aunque callada, Lucía había empezado a mostrar señales de retraimiento. Le costaba concentrarse, a veces evitaba participar, y en ciertos días parecía estar muy lejos de allí. No es nada grave, señor Andrés, dijo la orientadora, una mujer de sonrisa cálida, pero en la última actividad de dibujo nos llamó la atención algo. Le mostró una hoja dibujada con crayones. Era una casa, techo rojo, puerta azul, 2 ventanas. Dentro, una figura masculina con lágrimas, y al lado, una mujer con cejas fruncidas. Sobre sus cabezas, letras torcidas escritas con esfuerzo. Papá está triste. Mamá grita. Andrés sostuvo el dibujo con manos temblorosas. No sabía qué decir. Su hija lo quiere mucho, se nota, añadió la orientadora. Pero los niños ven todo, y lo guardan, aunque uno crea que no. Esa noche, Andrés se acostó al lado de Elena sin decir una sola palabra. Ella se volteó hacia la pared, como siempre. Él, hacia la ventana, observando las sombras que el farol de la calle proyectaba sobre el techo. Pensó en el dibujo, en las palabras, en lo que, sin querer, le estaba enseñando a su hija. ¿Y si no vale la pena tanto esfuerzo?, se preguntó por primera vez con claridad. Pero al cerrar los ojos, se repitió en silencio. Solo un poco más. Solo un poco más. A la mañana siguiente, Elena ya no estaba. Se había ido temprano, dejando una nota seca sobre la mesa. No olvides pagar la luz. No me hagas quedar como un ridículo otra vez. Andrés leyó el papel sin expresión. Luego bajó a la bodega, sacó el viejo álbum familiar y comenzó a buscar fotos, de él con Lucía, con sus padres, con amigos. Las colocó con cuidado en una caja, y detrás de cada una pegó una nota a mano. Cumpleaños 30, reíste hasta llorar. Tu primer paseo con Lucía. La vez que bailaste sin música. Cada recuerdo era una apuesta. Una súplica muda. Recuérdame cuando aún te importaba sentir. Por la tarde volvió a ver a Carmen en el centro. Le entregó la caja con las fotos. ¿Y si no funciona?, preguntó Carmen con dulzura. ¿Y si ella no cambia? Andrés se quedó callado unos segundos. Su voz fue apenas un susurro. Entonces ya no será por falta de intentos. Y con esa respuesta siguió adelante. Como quien carga el mundo sobre los hombros, pero aún se atreve a caminar. El sonido del portón al cerrarse fue la señal de que Andrés podía salir. Eran casi las 11 de la mañana y Elena acababa de marcharse al trabajo. Desde hacía unas semanas, sus horarios se habían vuelto más predecibles. Andrés había aprendido a aprovechar cada momento de su ausencia como una ventana de libertad. Tomó su mochila. Verificó que llevaba su libreta de anotaciones, el celular con los mensajes organizados y el dinero justo para los encargos del día. Caminó hasta la esquina y abordó el camión rumbo al centro. Ese miércoles tenía una reunión con el florista. El salón le había dado varias opciones, pero ninguna le convencía. Quería flores blancas, pero no frías. Que dijeran algo más que de elegancia, que contaran una historia sin palabras. Llevaba recortes, referencias impresas e incluso una muestra del listón azul marino, para que todo combinara. Al llegar al local, el dueño ya lo esperaba. ¿Se tardó, don Andrés?, dijo sonriente.
Pensé que se me había rajado. Jamás, respondió Andrés, sonriendo de verdad por primera vez en días. Esto tiene que salir perfecto. Después de 1 hora y media entre arreglos, bocetos y cuentas, Andrés salió del lugar con la sensación de que todo iba tomando forma. Solo faltaban algunos detalles: coordinar la música, confirmar el menú, y asegurarse de que Elena no sospechara nada. Ese último punto era el más difícil. En casa, Elena llevaba días notando comportamientos que no lograba descifrar. Andrés salía más seguido. A veces regresaba tarde. Otras parecía distraído. No era algo evidente, pero había algo en su forma de moverse, de contestar, algo había cambiado. Y ella lo sentía, aunque no supiera decir exactamente qué. Una noche, mientras Andrés se duchaba, Elena tomó su celular. Lo desbloqueó fácilmente, aún usaba la fecha de cumpleaños de Lucía como código. Empezó a revisar los mensajes. No encontró nada comprometedor. Pero sí notó algo inusual: varias conversaciones eliminadas. Especialmente con Carmen. También encontró búsquedas recientes en Google: decoración de salones, proveedores de pasteles, ideas para eventos. No entendía nada. No había ningún cumpleaños cercano, ninguna boda, ninguna reunión planeada, que ella supiera. Y entonces, como un relámpago, un rayo cruzó su mente: la duda. Cuando Andrés salió del baño, encontró a Elena sentada en la sala, los brazos cruzados, el celular sobre la mesa. ¿Fuiste al banco hoy?, preguntó ella con voz plana. Sí, había una fila enorme, por eso tardé más, respondió él, aún secándose el cabello con una toalla. Elena lo observó en silencio. Andrés bajó la mirada, usando ese gesto sereno que aplicaba cuando quería evitar una confrontación. ¿Y ayer? ¿Fuiste al mercado? No. Ajá. ¿Y el lunes con el zapatero? Andrés se tensó, pero mantuvo el rostro tranquilo. Sí, tenía que arreglar los zapatos negros, los que te gustan. Elena se levantó de golpe. Ya no era neutra. ¿Tú crees que soy estúpida, Andrés? ¿De verdad crees que no me doy cuenta de que algo pasa? Él la miró sin responder. No iba a mentir, pero tampoco podía contarle la verdad. No aún. Elena, no estoy haciendo nada malo. Solo he estado ocupado con cosas mías. Necesitaba salir un poco. ¿Cosas tuyas?, repitió ella con desdén. Qué conveniente. Te desapareces todo el día, borras mensajes, y luego querés que te crea que no estás ocultando nada. Andrés se acercó despacio, con intención de calmarla, y puso una mano sobre su brazo. Ella se la quitó con brusquedad. No tenés idea de lo que estás diciendo, susurró él, con una tristeza profunda que apenas pudo esconder. Lo que sé, dijo ella sin titubeo, es que ya no confío en vos. No como antes. Has cambiado, Andrés. Y no para bien. Al día siguiente, Andrés se citó con Esteban, el hermano de Elena. Fueron a una cafetería discreta donde solían hablar de fútbol, trabajo, política. Pero esa vez la conversación fue distinta. Mira, Ro, te voy a decir algo, y espero que no te ofendas, empezó Andrés, pero Elena, no sé qué tiene. Ya no es la misma. Esteban lo miró serio. No era hombre de rodeos. ¿Cómo que no es la misma? Sale todo el tiempo. Me oculta cosas. Anda con misterios. Yo no sé si está con alguien o qué trama, pero me siento como un idiota en mi propia casa. Esteban frunció el ceño. Elena no es así, Andrés. La conozco desde que nació. Si está actuando diferente, algo debe estar pasando. Y no me refiero a otro hombre. ¿Entonces qué? ¿Estoy loco? No sé, carnal. Pero hay cosas que se arreglan hablando, no espiando. Andrés se quedó callado. Su orgullo le impedía aceptar que tal vez estaba reaccionando mal. Que quizás sus sospechas nacían más del dolor que de la razón. Pero el veneno de la duda ya corría por sus venas, y no iba a salir fácil. Esa misma noche, Elena volvió a casa más tarde de lo habitual. Venía de reunirse con Carmen para ver las opciones del pastel. Llegó cansada, pero satisfecha.
Entró en silencio, sin querer despertar a Lucía. Pero al pasar por el comedor, escuchó voces. Andrés hablaba por teléfono. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Te juro que ya no sé con quién estoy viviendo, decía él. Antes era una mujer confiable, atenta. Ahora ni siquiera puedo creerle cuando me dice a dónde va. Siento que algo raro está pasando, Esteban. Algo que no me quiere contar. Elena se detuvo en seco. Escuchar su nombre con ese tono, con esa desconfianza, le cayó como piedra al pecho. Dio un paso atrás sin hacer ruido, cerró la puerta del cuarto con delicadeza y se sentó en la cama. No lloró de golpe. Solo una lágrima lenta, silenciosa, cruzó su mejilla. No era por la acusación. No era por la sospecha. Era por la certeza de que todo lo que estaba haciendo, cada esfuerzo, cada detalle, cada sacrificio, estaba siendo leído como traición. Pero aún así, Andrés se aferró a la idea que lo había sostenido durante semanas. La fiesta tenía que suceder. No porque ella la mereciera, sino porque él necesitaba cerrar esa historia con dignidad. No iba a dejar que la duda de ella manchara su intención. Ya no era por ella. Era por él. Y porque, en el fondo, aún creía que una parte de Elena, aunque fuera mínima, todavía podía entender. Aunque fuera tarde. Aunque ya no importara. La mañana amaneció gris. Desde las primeras horas, el cielo anunciaba tormenta. Nubes pesadas cubrían la ciudad, y el aire tenía ese olor espeso a humedad anticipada. Andrés despertó con el corazón acelerado. Era el día. Después de tantas semanas, tantos secretos, tantas lágrimas escondidas, había llegado el momento. El salón estaba reservado. La mayoría de los invitados confirmados. El DJ contratado. Las flores en camino. Pero justo esa mañana, el clima decidió volverse enemigo. A las 7 en punto, Andrés ya estaba fuera de casa con un paraguas que apenas resistía el viento. Carmen lo recogió en su coche y comenzaron juntas el recorrido. Primero pasaron por el salón para revisar la entrada, el toldo que debía cubrir la puerta no había sido instalado, el encargado no aparecía, el viento empujaba la lona de lado a lado y las gotas comenzaban a filtrarse por una esquina del techo. No puede ser, murmuró Andrés con la mandíbula apretada, mirando el caos. Esto no estaba así ayer. Voy a hablar con el del salón, dijo Carmen ya con el teléfono en mano. Tú ve con lo del pastel. Si no llega a tiempo, esto se nos cae. Andrés asintió. Se subió al auto sin dejar que el pánico lo dominara. Ya no había espacio para errores ni para nervios. Lo que estaba en juego era mucho más grande que una fiesta bonita, era su dignidad, su despedida, su forma de decir aquí estuve, esto hice por ti, aunque ella jamás lo hubiera sabido valorar. El pastelero, sin embargo, no contestaba. Andrés fue directamente al local, cruzando calles con los zapatos empapados y las medias llenas de lodo. Al llegar, encontró el negocio cerrado. Golpeó la cortina metálica, gritó el nombre del encargado. Nada. Llamó, escribió mensajes, pidió ayuda en la tienda de al lado. Después de 15 minutos bajo la lluvia, empapado y con el frío colándose por cada rincón de su ropa, el pastelero apareció con cara de recién despertado. ¡Ay, don Andrés! Me ganó el agua. Pensé que se cancelaba todo con este clima. ¿Cómo que se cancelaba? Estalló Andrés, sorprendido por su propia desesperación. ¿Es hoy? Usted me prometió que estaría listo a las 11. Sí, ahorita mismo lo empiezo a empacar. No se me altere. Andrés sintió que le faltaba el aire. El pastel estaba, sí, pero sin decorar. Le faltaban los detalles, las letras, las flores de azúcar. Era un desastre. Sin embargo, respiró profundo, sacó su celular y marcó a Carmen. Trae lo que tengas del salón. Vamos a decorar aquí mismo. No importa si es en el coche, en la calle o en el piso, pero este pastel se termina. Durante más de una hora, Andrés y Carmen trabajaron como si fueran guerreros al borde de la batalla. Con pinceles, espátulas y mangas pasteleras, lograron que el pastel tomara forma. Andrés se manchó las manos, la camisa, el pantalón.
Su cabello estaba completamente enredado por el viento, los mechones húmedos pegados a su frente. Cuando por fin terminaron, ya eran casi las 3 de la tarde. El salón seguía sin los arreglos florales, pero el DJ había llegado, y los meseros ya colocaban los manteles. Contra todo pronóstico, la fiesta iba a suceder. Andrés miró la hora y sintió un nudo en la garganta. Tenía que volver a casa antes de que Elena regresara. Pero el tráfico era un caos. La lluvia no había cesado en todo el día y ahora se intensificaba. Cuando por fin logró llegar a su calle, eran casi las 5:30. La puerta estaba cerrada con doble seguro. Tocó 1, 2, 3 veces. Alguien abrió de golpe, era Elena. Su expresión era una mezcla de rabia y humillación. ¿Dónde carajos estabas? Soltó con los ojos encendidos. Son casi las 6. Te importa una mierda esta casa, ¿verdad? Andrés entró sin responder. Estaba agotado, empapado, con las manos aún manchadas de betún blanco. Su mochila goteaba. El recibo del salón estaba arruinado. Todo en su cuerpo gritaba basta. Elena, por favor, intentó decir. No me salgas con tus por favor. Gritó ella, tan alto que su voz retumbó por toda la sala. No servís ni para ser padre, ni para ser marido. Lucía, que estaba en el comedor terminando su tarea, soltó el lápiz y se llevó las manos a los oídos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Andrés giró hacia su hija. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la lluvia, sino por el golpe de las palabras. Pero no lloró. Caminó hacia Lucía y la abrazó con fuerza, con esa misma calma con la que cada noche la arrullaba. Todo está bien, mi amor. Estoy aquí, susurró al oído de la niña. No pasa nada. Ya va a pasar. Elena bufó y se encerró en la habitación. Andrés, aún con Lucía entre sus brazos, sintió que algo dentro de él se partía en dos. No era nuevo. No era la primera vez. Pero ese día dolía distinto. Cuando logró calmar a su hija y dejarla viendo caricaturas, subió al baño, cerró la puerta con seguro, y comenzó a quitarse la ropa mojada, dejando el pantalón. Su pantalón quedó hecho un bulto en el suelo, las zapatillas llenas de lodo quedaron arrimadas en la esquina. Andrés abrió el grifo del lavabo, mojó sus manos, su rostro, su cuello. Se miró al espejo. Frente a él había un hombre de ojos enrojecidos, labios temblorosos, el rostro cansado, el cabello hecho un desastre. Un hombre que lo había entregado todo sin recibir a cambio ni siquiera un gracias. Un hombre que ese día había cruzado la ciudad para montar una celebración sin saber siquiera si valía la pena. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. No eran un llanto escandaloso, sino gotas lentas, densas, como la lluvia que seguía cayendo afuera. Andrés se sostuvo del lavabo con ambas manos. Respiró. Cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. Se limpió el rostro con la toalla. Se lavó las manos con jabón. Recogió su ropa, la dejó en el cesto. Salió del baño con paso firme. En su cabeza, solo una frase. Hoy termina todo. Pero por fuera, su rostro era el de siempre, sereno, callado, dispuesto a continuar. Porque aún quedaba una última escena que debía cumplirse. Y él iba a estar presente. Íntegro. Digno. Hasta el final. La habitación olía a humedad y jabón. Andrés se sentó frente al pequeño tocador de madera y sacó su estuche de aseo. El mismo que usaba desde hacía años y que apenas se mantenía entero. Se miró al espejo con calma. Su rostro aún enrojecido por la tensión del día necesitaba más que colonia y peine. Necesitaba Temple. Respiró hondo antes de comenzar a arreglarse con la precisión de quien no solo se viste, sino que se arma. Eligió una loción discreta, peinó su cabello con esmero para disimular el desastre de horas atrás. Luego, con movimientos casi ceremoniales, abrió el armario y sacó la camisa azul. La sostuvo entre las manos por un momento. Era de tela ligera, corte sencillo, con un cuello que no llegaba a ser formal, pero que lo hacía sentirse bien. La había usado solo una vez, hacía años, en una boda. Elena se la había regalado entonces,
con una sonrisa rara, de esas que aparecían poco pero que a veces bastaban para quedarse en la memoria más de lo debido. Se la puso despacio, ajustó los botones, se observó en el espejo y enderezó los hombros. No se trataba de parecer atractivo para ella ni de impresionar a nadie. Era un acto para él mismo. Un cierre. Un símbolo. El azul de la camisa era como el listón de las invitaciones, como el tono del mantel principal de la fiesta. Era el color que había elegido para despedirse. Al bajar las escaleras, encontró a Lucía ya peinada, con un vestido blanco sencillo y una chaqueta de mezclilla. La niña lo miró con ojos brillantes. «Te ves muy guapo, papá». Andrés sonrió. Se agachó para acomodarle una hebilla. «Gracias, mi amor». «¿Estás lista?» Lucía asintió. No preguntó a dónde iban. Ya le habían dicho que irían a cenar en familia, pero algo en su mirada indicaba que intuía que esa noche sería distinta. Elena bajó minutos después, con una blusa gris, y su eterna cara de fastidio. No había dicho ni una palabra desde la discusión. Se detuvo al verlo, y por un instante, sus ojos se suavizaron. «Esa camisa», dijo con tono bajo. «Sí. La que me regalaste hace años», respondió Andrés, sin rastro de ironía. Ella no dijo nada más. Tomó las llaves del coche y murmuró, sin entusiasmo: «Vámonos. No quiero llegar tarde». Antes de salir, Andrés se acercó a ella, con la voz tranquila. «Nos invitaron a cenar. Quiero que vayamos juntos. Es importante para mí». Elena, que aún tenía el orgullo inflamado, resopló por la nariz. No lo miró a los ojos. Solo asintió con un gesto seco y salió de la casa. El coche olía a gasolina y papel viejo. El silencio entre ellos era denso, casi físico. Andrés iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la ventana. El cristal empañado por la lluvia apenas dejaba ver el mundo exterior. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como pequeños testigos de lo que estaba por suceder. Elena conducía con el ceño fruncido. El volante entre sus manos parecía una barrera más entre ella y el resto del mundo. De vez en cuando lanzaba miradas a Andrés, como si esperara que hablara, que explicara, que pidiera perdón por algo que ella aún no comprendía del todo. Pero Andrés no hablaba. No por orgullo, sino por decisión. Lucía iba en el asiento trasero, con su mochila sobre las piernas. No preguntaba. No hablaba. Lucía solo miraba por la ventana y luego observaba en silencio a sus padres. Notaba la rigidez en los hombros de su madre, la mandíbula apretada de su padre, la distancia entre sus cuerpos. Pero también notaba algo diferente: su padre, a pesar del silencio, parecía en paz. En un semáforo, Andrés recibió un mensaje. Revisó el celular con disimulo, girando apenas la pantalla para que Elena no viera. «Todo listo», decía. Era Carmen. La decoración estaba colocada. Las flores habían llegado a tiempo. El pastel ya estaba sobre la mesa principal. Los invitados comenzaban a llegar. La música estaba lista para sonar. Y en el centro de todo, una gran pancarta. «Feliz cumpleaños, Elena». Andrés apagó la pantalla sin responder. Volvió a mirar por la ventana. Las gotas de lluvia se deslizaban como hilos sobre el polvo del cristal. En su mente, repasaba cada minuto de las últimas semanas, cada detalle preparado con cariño, cada palabra que se había guardado. Elena, molesta por el silencio, encendió la radio. Un bolero suave comenzó a sonar, llenando el espacio con una melancolía que ni ella pudo ignorar. La voz del cantante hablaba de amores que se escapan, de palabras no dichas, de despedidas disfrazadas de rutina. Andrés cerró los ojos un momento. No por cansancio, sino por gratitud. Lo había logrado. Contra todo, había creado algo hermoso en medio del caos. Había elegido terminar, no desde el odio, sino desde el recuerdo de lo que alguna vez fue amor. Cuando el coche se desvió hacia la avenida principal, Andrés dirigió la mirada hacia la derecha, donde un letrero discreto anunciaba el nombre del salón. Salón Estrella. Ahí lo esperaban. Elena no sospechaba nada.
Ni por un segundo imaginaba que estaban a minutos de cruzar la puerta de un lugar que cambiaría para siempre su historia. Y Andrés, con el rostro sereno, solo pensaba en una cosa. Lo importante no es cómo termina la noche. Lo importante es cómo termina uno. Con todo eso dentro, las llantas del coche giraron lentamente al tomar la curva final. El letrero del salón, iluminado por luces cálidas y gotas de lluvia resbalando sobre su superficie, brillaba con una elegancia sencilla. Salón Estrella, decían las letras doradas. Elena no lo reconoció. Tal vez porque no estaba acostumbrada a fijarse en los detalles de los lugares a los que no había elegido ir. Tal vez porque simplemente no sospechaba nada. Andrés respiró hondo. Volteó a ver a Lucía, que lo observaba desde el asiento trasero, con la mirada entre curiosa y expectante. Le sonrió con un leve asentimiento. Era la señal. Ya no había vuelta atrás. Estacionó sin decir palabra. Al bajar del coche, se protegió con su saco de la llovizna que aún caía. Lucía tomó la mano de su padre. Andrés caminó firme, sin prisa. Como quien conoce cada paso que está a punto de dar. Se detuvieron frente a la gran puerta doble del salón. Andrés la empujó con suavidad. Y entonces sucedió. Luces encendidas de golpe. Una ráfaga de música suave. Seguido por un estallido de voces. «¡Feliz cumpleaños, Elena!». El grito fue como una explosión emocional. Aplausos, risas, abrazos esperando. Globos blancos y azul marino enmarcando la entrada. Una mesa central repleta de comida. Un pastel magnífico, decorado con detalles dorados. Fotos impresas en gran formato mostrando momentos de su vida, de niña, con sus padres, con Lucía en brazos, con Andrés el día de su boda. En una esquina, una pantalla proyectaba un vídeo con más imágenes, mezcladas con una canción instrumental que parecía compuesta para ese instante. Elena se detuvo en seco. Su cuerpo parecía de piedra. Sus ojos pasaban lentamente de un rostro a otro. Reconocía a todos. Sus padres, su hermano, sus amigas del trabajo, compañeras de universidad, incluso un par de vecinas. Todos ahí, sonriendo, esperando su reacción. «¿Qué?», balbuceó, sin saber a quién dirigirse. «¿Qué es esto?». Andrés no respondió. Solo la miró desde un costado, con una sonrisa suave, contenida. No se acercó a abrazarla. No se colocó a su lado. Permaneció unos pasos atrás, como si esa distancia dijera más que cualquier palabra. Elena dio un par de pasos hacia adentro. Su madre fue la primera en abrazarla. «¡Ay, hija! Te sorprendimos, ¿verdad?». Elena respondió aún desorientada. Una colega del trabajo le dio una palmada en el brazo. «Tu esposo se la rifó, amiga. Nos buscó a todos, organizó cada detalle. Lleva semanas con esto, y tú sin enterarte». Andrés tragó saliva. La emoción comenzó a subirle por la garganta. No era un hombre fácil de conmover, pero había algo en esa escena que lo desbordaba. El esfuerzo, el cariño, la dedicación. Todo eso le cayó encima de golpe, como un balde de agua tibia. Por un segundo, se permitió llorar. Los ojos de Andrés se humedecieron mientras recorría con la mirada el salón. Cada rincón decorado con los colores que en alguna ocasión había dicho que le gustaban. Cada detalle estaba pensado para ella. Se acercó a la mesa del pastel y leyó el letrero escrito en glacé. «Feliz cumpleaños, Elena. Te celebramos con el alma». A su lado, una vela encendida danzaba apenas con el soplo del aire acondicionado. Lucía se acercó, le tomó la mano. «¿Te gusta, papá?». Él la miró, asintió con una sonrisa. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza. «Mucho, mi amor. Me encanta». Pero cuando buscó con la mirada a Elena, ella ya no estaba junto a la entrada. Se había colocado a un costado del salón, junto a una mesa donde estaban Carmen y otros amigos. No tenía un plato en la mano. No brindaba. No reía. Observaba todo con una serenidad que desentonaba con la euforia del ambiente. Andrés se le acercó con una copa de vino en la mano.
Ya había recuperado parte de su seguridad habitual, al fin y al cabo, la fiesta giraba en torno a ella. ¿Tú hiciste todo esto? Elena asintió con una sonrisa cortés. ¿Tú sola? Con ayuda de Carmen y algunos más. Pero sí, desde hace meses. Andrés bajó la mirada. Por un instante, parecía a punto de decir algo importante, pero solo murmuró. Gracias. Elena no respondió. Solo lo miró. En sus ojos había una luz distinta. No era amor. Tampoco rencor. Era comprensión. Y también, un adiós disfrazado. Entonces, una amiga se acercó. Era Daniela, compañera de trabajo de Andrés, alguien que Elena apenas conocía. Se aproximó con una copa en la mano, fingiendo informalidad, y le susurró al oído, apenas audible entre la música y las risas. «Qué suerte tienes, la mujer que, según tú, no sirve, te armó esto con el alma». Andrés giró lentamente la cabeza hacia ella. Por un instante pensó que había oído mal. Pero Daniela ya se alejaba, con una sonrisa cargada de ironía, como si supiera exactamente el impacto de sus palabras. Él volvió la vista hacia Elena. Ya no podía leerla. No entendía su silencio, su distancia, su serenidad. Entonces empezaron a pasarle por la mente escenas recientes. Momentos de gritos. Desprecios. Insultos. La imagen de ella llegando tarde, empapada, sucia, y él reclamando sin saber, sin preguntar. Una sombra se deslizó por su pecho. No era culpa exactamente. Era algo más hondo. Una comprensión tardía. Mientras tanto, la música seguía. La gente bailaba. Los meseros servían vino. La pantalla seguía mostrando fotos. Pero para Andrés, todo comenzó a sonar lejano. Como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Había recibido una fiesta, sí. Pero también, sin saberlo, estaba recibiendo una lección. Una que no olvidaría nunca. La música continuaba fluyendo por el salón como una corriente suave, invisiblemente orquestada para mantener la atmósfera ligera. El DJ había puesto un bolero de fondo. Uno de esos que pocos reconocen por nombre, pero todos sienten en el pecho. Las luces cálidas acariciaban los rostros de los invitados, que reían, brindaban, comían, comentaban lo bien que había salido todo. Andrés caminaba entre ellos con una sonrisa en el rostro, pero su mente estaba lejos. Desde aquella frase que le soltó Daniela, como una daga envuelta en terciopelo, todo en su interior se había nublado. La duda. La culpa. Una incomodidad que no sabía cómo nombrar le apretaba el pecho. El vino ya no sabía igual. La música sonaba más distante. Y la figura de Elena, tranquila en un rincón, seguía siendo el epicentro de todo lo que no comprendía. Pasaron unos minutos antes de que se animara a acercarse. Lucía jugaba con un par de niños en la esquina del salón. Carmen, sentada junto a Elena, se levantó con delicadeza al verlo venir, dándole espacio sin necesidad de palabras. Andrés se detuvo frente a su esposa. La miró como si la viera por primera vez. Elena estaba serena. El vestido azul le quedaba perfecto. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que él ya no reconocía. Elena, dijo, bajando la voz. No sé qué decir. Ella lo miró sin prisa. No había tensión en su rostro. No había rabia. Solo una calma extraña, digna, que desarmaba cualquier defensa. No digas nada, respondió con suavidad. Andrés tragó saliva. Extendió la mano, acarició su brazo. Intentó besarla en la mejilla, como si ese gesto pudiera restaurar todo lo que se había roto sin que él lo notara. Pero Elena no se movió hacia él. Le tomó la mano con firmeza, bajándola con suavidad. La sostuvo un segundo más. Después se levantó. Caminó hacia el centro del salón, donde el micrófono aún descansaba sobre su soporte, abandonado desde el inicio de la noche. Cuando Andrés se acercó al micrófono, algunos invitados voltearon a verlo, pensando que era hora del brindis, que diría unas palabras de agradecimiento, que cerraría la noche con un toque sentimental. Y así fue. Pero no como nadie imaginaba. Esperó a que la música bajara.
El DJ, notando su gesto, redujo el volumen hasta dejar todo en un murmullo. La mayoría se giró hacia él. Incluso Lucía dejó de jugar y se quedó quieta, mirando a su padre con curiosidad. Andrés sostuvo el micrófono con ambas manos. Respiró hondo. Su voz, cuando salió, era pausada, firme, sin titubeos. Gracias por estar aquí esta noche. De verdad, gracias, dijo con una sonrisa pequeña. Esta fiesta fue pensada con mucho amor. Cada invitación, cada flor, cada fotografía fue elegida con cuidado. Y me alegra que estén aquí celebrando la vida de alguien que, durante años, fue todo para mí. El salón guardó silencio. Nadie entendía del todo a dónde iba con esas palabras, tan sereno, tan distinto. Elena lo miraba desde el fondo del salón. Quería moverse, interrumpirlo, detenerlo. Pero no podía. Algo en su interior se había congelado. Elena, continuó Andrés, clavando la mirada en ella, esta es tu fiesta. Disfrútala. De verdad. Porque será la última en la que estaré a tu lado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Un murmullo surgió entre los invitados, pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Lucía, sin comprender del todo lo que pasaba, miró a su padre con los ojos muy abiertos. Elena dio un paso al frente, susurró con torpeza. ¿Qué estás diciendo? Andrés apagó el micrófono con suavidad, lo colocó de nuevo en su base y caminó hacia ella. La miró como quien se despide sin odio. Como quien ya lloró lo suficiente y ahora solo quiere paz. Estoy diciendo que ya no puedo más. Que me cansé de hablar solo. De esperar algo que nunca llegó. Hoy entendí que el silencio también es una respuesta. Y el mío empieza ahora. Elena quiso responder, pero Andrés giró hacia su hija. Se agachó y la abrazó con fuerza. Le susurró algo al oído que solo Lucía escuchó. La niña asintió en silencio, abrazándolo de vuelta con los ojos húmedos. Andrés se enderezó. Miró a Carmen, que ya estaba con su bolso en la mano. Cruzaron una mirada. Carmen asintió sin necesidad de palabras. Caminaron juntos hacia la puerta, sin prisa pero con firmeza. Elena no se movió. Quiso hacerlo, pero no supo qué decir. Nunca imaginó que él sería capaz de irse. Que el adiós no sería una pelea, ni un portazo, ni un drama, sino una frase tranquila, dicha frente a todos, con la serenidad de quien por fin se eligió a sí mismo. La puerta del salón se abrió. El aire frío de la noche entró como un suspiro. Y Andrés salió. Dejó atrás un salón lleno de luces y gente. Pero sobre todo, dejó atrás a una mujer que, por primera vez en su vida, se dio cuenta de todo lo que había perdido justo en el instante en que ya no podía hacer nada para evitarlo. El eco de la puerta cerrándose fue el único sonido que quedó flotando en el aire, como una nota suspendida en el tiempo. Las luces del salón seguían encendidas. La música seguía, pausada. Pero nadie se atrevía a subirle el volumen. Ni una carcajada. Ni un brindis. Ni un movimiento. Los invitados, aún de pie, parecían estatuas. Algunos se miraban entre sí con incomodidad. Otros bajaban la vista. Nadie sabía si debía quedarse, acercarse a Elena, o marcharse. Elena estaba de pie en medio del salón, con las manos a los lados del cuerpo y la mirada perdida. Su postura ya no era firme. Su cuerpo había perdido la tensión, como si se hubiese desconectado por dentro. Vio a Andrés alejarse sin mirar atrás. Vio cómo Carmen lo seguía. Vio cómo Lucía iba de la mano de su padre, sin oponer resistencia. Y entendió, tarde, que nada de lo que dijera ahora importaba. Ya no había palabras suficientes. Andrés se acercó a una mesa vacía, como quien busca refugio. Se sentó sin decir palabra. Frente a él, una pequeña composición de flores blancas. A un lado, una foto suya con Lucía en brazos, tomada cuando ella tenía apenas unos meses. En la imagen, Elena los miraba con ternura. Él tocó el marco de madera con los dedos y bajó la cabeza. Todo lo que había ignorado. Todo lo que había menospreciado. Todo lo que había exigido sin gratitud. Estaba ahí, condensado en esas flores, esas imágenes,
ese silencio que ahora lo envolvía como una manta helada. Una mesera pasó cerca, sin atreverse a recoger los platos. Fingió limpiar una esquina para no interrumpir. Algunos invitados comenzaron a tomar sus cosas. Nadie se despidió. Era como si todos supieran que cualquier palabra estaría de más. El protagonista de la noche se había quedado sin público. O peor, con un público que ya no aplaudía. Desde la puerta, Carmen lo miró una última vez. Se acercó despacio, con pasos decididos. Andrés levantó la mirada. Pensó que tal vez ella le traería un mensaje. Una súplica. Un puente. Pero lo único que recibió fue un abrazo silencioso. Corto. Firme. Definitivo. Cuídala, aunque sea desde lejos, le dijo al oído. Porque si esperas que vuelva, vas a envejecer esperándola. Y se fue. Andrés permaneció en su sitio. El pastel seguía intacto. Las velas, ya apagadas, dejaban escapar una pequeña columna de humo que se perdía en el aire. El vídeo de fotos seguía en la pantalla, pero nadie lo miraba. La imagen congelada mostraba una Navidad de años atrás, Elena abrazando a Lucía bajo un árbol decorado por ella misma. Él no aparecía en esa foto. La fiesta terminó sin avisar. Poco a poco, las mesas quedaron vacías, las copas medio llenas, los platos con restos de comida. El DJ empacó su equipo en silencio. Uno de los meseros apagó las luces laterales. Andrés permanecía inmóvil, con el cuerpo hundido en la silla, como si al moverse todo fuera a desmoronarse. Cuando por fin decidió levantarse, el salón ya estaba casi oscuro. Tomó las llaves del coche del bolsillo interior de su saco. Caminó hasta la puerta, arrastrando los pies. Nadie lo detuvo. Nadie le pidió una última palabra. El camino a casa fue silencioso. No encendió la radio. No se detuvo en ningún semáforo, aunque los vio cambiar de rojo a verde. Condujo como si la ciudad no existiera. Como si él no existiera. La lluvia había cesado, pero las calles seguían húmedas, brillando con las luces de los faros. Al llegar, estacionó sin precisión, torcido, como si ya no importara. Abrió la puerta de la casa con torpeza. Adentro, el silencio era aún más profundo que el del salón. Ningún sonido. Ninguna voz. Ninguna sombra esperándolo. Encendió la luz de la cocina. Sobre la mesa encontró un sobrecolor marfil. No tenía su nombre escrito, pero supo que era para él. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio, casi con miedo. Dentro, una hoja doblada, escrita con una letra firme, cuidada. Andrés. Yo también merezco celebrar mi vida. Y esta, ya no quiero compartirla contigo. Leyó la nota una vez. Luego otra. Y otra más. Como si al repetirla pudiera cambiar su sentido. Pero las palabras seguían siendo las mismas, implacables. Verdaderas. Andrés se dejó caer en la silla. Puso la nota frente a él. Apoyó los codos en la mesa. Se llevó las manos al rostro. Y entonces lloró. No como había llorado otras veces, por enojo o frustración. No con gritos. No golpeando cosas. Lloró en silencio. Hondo. Despacio. Como lloran los que comprenden demasiado tarde. Como lloran los que pierden algo irrecuperable. No había testigos. No había una esposa para consolarlo. Ni una hija para abrazarlo. Ni una voz para decirle que todo estaría bien. Solo estaba él, en una casa vacía, con el eco de sus errores repitiéndose en cada rincón. Y en ese momento, Andrés entendió que no todo se repara. Que hay daños que no se borran. Que el amor, cuando se cansa de ser herido, no grita. Se va. Y cuando se va, se lleva consigo hasta el sonido de lo que alguna vez fue. Dejando en su lugar un silencio que lo cambia todo. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu comentario y dinos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta. Dale like, suscríbete al canal y haz clic en el siguiente vídeo que está apareciendo en pantalla. Te prometemos que te sorprenderá.